Pasamos ahora a explicar por qué se produce una erupción volcánica, teniendo en cuenta que ya hemos explicado que el magma permanece durante un tiempo almacenado en la cámara magmática. ¿Qué es lo que le hace salir al exterior? Bien, pues para que salga al exterior lo que ocurre es lo siguiente. A medida que va llegando magma a la cámara magmática de forma continua, la presión en el interior de la cámara aumenta. Llega un momento en que esa presión es tan elevada que se producen fracturas en la corteza. Si y solo si una fractura comunica la cámara magmática con la superficie terrestre, los gases son liberados con bastante violencia y eso arrastra al resto del contenido de la cámara magmática al exterior. Esto, os pongo ahí que esto es como ejemplo en las botellas que tienen un líquido con gas, y cuando las descorchamos, pues el gas sale lo primero y cuando sale, pues arrastra en su salida a todo el líquido que contiene la botella. Cuando este magma sale al exterior, decimos que se ha producido una erupción volcánica. Y para hacer la diferenciación entre magma y lava, pues os diré que llamamos lava a la parte fundida del magma cuando sale a la superficie terrestre. Los volcanes, cuando entran en erupción, arrojan tres tipos de materiales en los tres estados, puesto que os vuelvo a recordar que el magma en realidad es una masa formada por materiales en los tres estados. Los materiales sólidos también reciben el nombre de piroclastos, los materiales fundidos, es lo que llamamos la lava, y después los gases. Los materiales sólidos o piroclastos se clasifican según su tamaño en cenizas, lapilli o bombas. Los materiales fundidos van discurriendo por la ladera de los volcanes, de los edificios volcánicos, y forman las llamadas coladas de lava. Y por último, los gases que emiten los volcanes son de distintos tipos. Destacamos el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, el vapor de agua y los óxidos de azufre, que son muy tóxicos. En esta diapositiva podéis ver 4 imágenes que hacen referencia a los productos que arroja un volcán. En la fotografía del margen superior izquierdo podéis ver una colada de lava, con esos ríos de lava que a veces pueden llegar a alcanzar longitudes de varios kilómetros. En la fotografía que tenéis en el margen superior derecho tenéis materiales sólidos, en concreto lo que veis ahí son bombas volcánicas, y si veis en la parte inferior de la fotografía podéis ver a dos personas, simplemente para que tengáis una referencia del tamaño que pueden alcanzar los materiales sólidos arrojados por un volcán. En la fotografía de la parte inferior izquierda pues podéis ver cenizas y gases, y en la fotografía de la parte derecha del margen, de la parte inferior, lo que veis es un volcán que está emitiendo pues tanto gases como coladas de lava. Aquí os muestro los distintos tipos de piroclastos en función de su tamaño. Las cenizas veis que es como polvo, el lapilli, que son pues, del tamaño como de granos de arena un poquito más grandes, y luego las bombas, que ya son los de mayor tamaño de todos, pues su tamaño es muy variable, pues oscila en algunos que pueden ocupar o tienen un tamaño que es inferior a la palma de una mano, o la fotografía que tenéis a la derecha es una bomba grande, semejante a la que habéis visto en la diapositiva anterior. Las erupciones volcánicas se clasifican en dos tipos, las efusivas y las explosivas. En las efusivas lo que se libera es un magma básico. Este magma básico, recuerdo que es un magma muy fluido, por tanto lo que va a originar son coladas muy largas, se liberan pocos gases y muy pocos piroclastos durante las erupciones volcánicas, por eso decimos que son tranquilas, no hay explosiones. Con respecto a las erupciones volcánicas explosivas, lo que se van a liberar es el magma intermedio o ácido. Debido a que estos magmas son mucho más viscosos, las coladas que originan van a ser muy cortas o incluso en muchos casos no se producen ninguna coladas de lava.
En este tipo de erupciones volcánicas se liberan muchos gases y muchos piroclastos y por eso son erupciones volcánicas muy violentas y a veces tremendamente violentas. Acabamos esta presentación hablando de las rocas magmáticas o ígneas, que son aquellas que se originan cuando el magma se hace sólido, cuando solidifica el magma. Podemos clasificar las rocas magmáticas en dos grandes grupos, las extrusivas o volcánicas y las intrusivas o plutónicas. Las extrusivas o volcánicas son aquellas que se originan en la superficie terrestre cuando el magma sale a la superficie y solidifica. Las intrusivas o plutónicas son aquellas que se forman cuando el magma solidifica en el interior del planeta, la mayor parte en el interior de la corteza. Algunos autores hablan de un tercer grupo de rocas magmáticas que serían las rocas filonianas, que es cuando había referencia a aquellas rocas ígneas que se forman en fracturas o fisuras de la corteza. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los geólogos prefieren omitir el término filonianas y hacen simplemente referencia a las rocas volcánicas y a las plutónicas. Por tanto, el término filoniana estaría incluido en el término plutónica, es decir, que las rocas filonianas en realidad son rocas plutónicas. Con respecto al color de las rocas, pues nos va a informar acerca de la composición, porque las rocas ígneas de colores claros son aquellas que tienen un contenido en sílice alto o muy alto y proceden por tanto de un magma ácido. La mayor parte de estas rocas que tienen un contenido en sílice muy alto son intrusivas. ¿Por qué? Pues porque el magma ácido, al ser muy viscoso, es muy difícil que salga a la superficie terrestre, es decir, lo normal es que solidifique en el interior de la corteza. Con respecto a las rocas de color oscuro, lo que nos está indicando es que tiene un contenido en sílice bajo, es decir, que proceden de la solidificación de un magma básico. Si recordáis que el magma básico es un magma muy fluido, pues es fácil entender que este magma sí que es muy fácil que salga a la superficie terrestre. Por tanto, la mayor parte de las rocas que se originen a partir de magma básico van a ser rocas volcánicas. En este cuadro os resumo los distintos tipos de rocas ígneas en función de su composición química, es decir, en función del tipo de magma que las ha originado y en función de su origen, es decir, del lugar donde se han formado. Los tipos de rocas ígneas por su composición química pues son las ácidas o félsicas, que son las que se originan por solidificación del magma ácido, las intermedias, que son las que se originan a partir del magma intermedio andesítico, y las básicas o máficas, que se originan a partir de los magmas básicos. Con respecto a su origen, dos tipos de rocas ígneas, las plutónicas y las volcánicas. Os vuelvo a recordar que las plutónicas son aquellas que se originan en el interior de la corteza y las volcánicas en la superficie terrestre. Bien, pues las rocas plutónicas que proceden de magma ácido o félsico son dos, el granito y la sienita. Y estas rocas tienen su equivalencia en rocas volcánicas, de manera que la riolita tiene la misma composición química que el granito y la traquita tiene la misma composición química que la sienita. ¿Cuál es la diferencia? Que granito y sienita se originan en el interior de la corteza porque para eso son rocas plutónicas, y la riolita y la traquita son rocas que al ser volcánicas se forman en la superficie terrestre. Con respecto a las rocas intermedias, como roca plutónica, como ejemplo de roca plutónica tenemos la diorita y su equivalente volcánico que sería la andesita. Os repito, diorita y andesita tienen la misma composición química. La diferencia está en que la diorita se origina en el interior de la corteza, es una roca plutónica, y la andesita se origina en superficie, es decir, es una roca volcánica. Y con respecto a las rocas máficas o básicas, las dos representativas son el gabbro, que es una roca plutónica, y su equivalente volcánico, que es el basalto. En la parte inferior del cuadro tenéis los colores, y es lo que os he estado comentando, que los magmas ácidos dan lugar a rocas de colores claros,
y las intermedias el magma intermedio da lugar a rocas de colores intermedios, y veis cómo el magma básico da lugar a rocas de colores oscuros. Este es otro esquema en donde veis, para que veáis un poco de los colores, como granito y riolita, sienita y traquita tienen colores claros, puesto que se originan a partir de magma ácidos, y sin embargo fijaros como el gabro, la periodita o el basalto tiene colores mucho más oscuros porque se originan a partir de magmas básicos. Acabamos esta presentación explicando un poquito lo que es el emplazamiento de las rocas ígneas, y comenzamos diciendo que el emplazamiento de las rocas ígneas son aquellos lugares de la litosfera o de la superficie terrestre donde nos podemos encontrar estas rocas ígneas. En la imagen veis representados con el número 1, 2, 3, 4, 5 y 7 los emplazamientos de las rocas plutónicas. Todos estos emplazamientos reciben el nombre genérico de plutones. Luego, según la forma, cada uno recibe un nombre específico, pero que no lo vamos a ver este año. Y luego los números 6, 7 y 8 hacen referencia al emplazamiento de las rocas volcánicas. El número 6 es lo que se llamaría una chimenea, el número 7 sería el edificio volcánico, y el número 8 es una meseta basáltica. Esto es una enorme extensión de basaltos que se unifican en la superficie terrestre.